Gracias, Lick. Vale. Entonces, vuelvo a decirles, compañeros. Vean, pues, en el Classroom están colocados o publicados todos los contenidos. Recordemos que ahorita estamos nosotros en una modalidad de educación virtual. Y la educación virtual no es solamente las videoconferencias. Los materiales están ahí para que ustedes solitos los lean. De hecho, la educación virtual, lo normal es que no hayan clases. Lo que hay es lo que es el compartir material y el alumno solito se forma. Ahora, aquí en la universidad estamos dándoles 2 clases por semana. Yo les ruego, por favor, compañeros, de que empiecen a ver su articulado y que empiecen a ver la parte del libro que acabamos de subir, porque va a entrar todo en evaluación. Ahora, estamos platicando de los modos de adquirir la propiedad, cómo se adquiere la propiedad. Bueno, yo les hice un pequeño resumen, compañeros. Yo no sé si ya se dieron cuenta, pero en el Classroom yo les subí lo que es esta hojita de resumen. La hojita la trato de resumir lo más que se puede. No coloqué aquí un concepto de lo que son modos de adquirir la propiedad. Sin embargo, van a ver ustedes que cuando ustedes vean su libro en la parte referente a los modos de adquirir la propiedad, va a decir el autor que se entiende por modos de adquirir la propiedad, así lo dice, o sea, son modos de adquirir la propiedad, aquellos hechos jurídicos, dice, a los cuales la ley les reconoce la virtud de hacer surgir el dominio en determinado sujeto, o sea, los actos jurídicos que hacen surgir la propiedad, a esto es a lo que se le llama modo de adquirir la propiedad. Y es que desde acá vamos a ver nosotros que según la doctrina, reconoce 2 modalidades o 2 tipos de modos de adquirir la propiedad. El primero de ellos es el llamado originarios y el otro es el derivativo. Yo lo puse acá al revés, primero derivativos y después originarios, por cuestiones de espacio, para que cupieran. Ahora bien, ¿cuándo hay modos derivativos y cuándo hay modos originarios de adquirir la propiedad? Ya dijimos, los modos de adquirir la propiedad son los hechos jurídicos a los cuales la ley les reconoce la virtud de hacer surgir el dominio o de hacer surgir la propiedad. Entonces, veamos nosotros, compañeros. Dice la doctrina que hay 2 formas o 2 tipos de modos de adquirir la propiedad. El tipo de modo de adquirir la propiedad llamado derivativo es aquel que implica una transmisión de un derecho preexistente. O sea, ya existía un derecho de propiedad y a través de un contrato se traspasa esa propiedad hacia otra persona. A esto se llaman modos derivativos. Como repito, los modos derivativos de adquirir la propiedad existen cuando se da la transmisión de un derecho preexistente, un derecho que ya existía. ¿Me entienden? Un sujeto ya tenía la propiedad y posteriormente le pasó esa propiedad por un negocio jurídico a otra persona. Surge la propiedad en la segunda persona, pero porque ya existía ese derecho y a través de un negocio se lo pasaron a él. ¿Cómo, compañeros? A través de la compraventa, la donación, la permuta, cualquiera de los contratos, estos son modos derivativos. ¿Por qué? Porque para que yo venda o digamos, para que cualquiera de ustedes pueda tener un carro que es de mi propiedad, no es que ustedes por primera vez vayan a tener esa propiedad. Esa propiedad ya existía, solo que le pertenecía a otra persona. Y a través de un contrato, pues hicieron surgir esa propiedad en una nueva persona. Pero repito, los modos derivativos tienen lugar cuando solamente se transmite un derecho de propiedad que ya era preexistente. ¿Entendemos esto, compañeros? Me interesa que me digan si lo entendieron. Entonces, digamos que sería como que si ha pasado, digamos, varios compradores, por decirlo, es una propiedad derivativa, aunque haya pasado, digamos, 5 compradores, ya haya pasado. Miren, pues, no estamos hablando de propiedad ahorita. Estamos hablando de
el modo en que se adquiere la propiedad. Y dice la doctrina que hay dos modos, ¿sí? Los modos que se llaman originarios y los derivativos. Ahora bien, los originarios, compañeros, son esos actos jurídicos que hacen o que crean la propiedad, pero una propiedad que antes no existía. Ahora, los derivativos, dijimos, crean la propiedad, pero únicamente por la transmisión de un derecho de propiedad que ya existía antes, ¿sí? Pónganse a pensar, pues. Díganme ustedes, compañeros, ¿alguna vez han encontrado algún bien que se lo apropien ustedes? Repito, Dinero compañeros, tirado en la calle. díganme, pues, alguien, vamos a ver, ¿quién de ustedes ha encontrado un bien y se ha apropiado de un bien? Cualquier bien. Digamos, dinero tirado en la calle, Lick. Dice la compañera, dinero tirado en la calle. Bueno, les pregunto, ¿y el que se encuentra el dinero, de quién es el dinero? Del que se le cayó. Del que se le cayó ese compañero. Bueno, pónganse a pensar en otra cosa, pues. Van ustedes al mar, van a la playa, y en la playa encuentran una de aquellas ostras o bulones o esas conchitas que tienen formas bonitas. Si ustedes se la encontraron, ¿se la pueden apropiar, compañeros? ¿Pueden agarrarla para ustedes? Ah, depende. No, porque hay lugares en donde no está permitido. Bueno, digamos que donde fuimos sí está permitido. Fueron a Monterrico, donde la playa es pública. Sencillo. Y se encontraron la concha que les digo ahí. ¿Se la pueden apropiar, compañeros, o no? Sí, Lick. Sí. Ahora, este ejemplo que estamos dando es un modo originario, porque les digo, no había anteriormente un derecho de propiedad sobre ese objeto. O sea, nadie era dueño de esa ostra y ustedes lo tomaron y ya crearon el derecho de propiedad. Ahora sí existe, ahora es de ustedes. Eso se llama modos originarios de adquirir la propiedad. Cuando no existía propiedad y por algún acto que realizamos, nosotros hacemos que nazca la propiedad. En cambio, los modos derivativos son cuando surge la propiedad de un objeto en una persona, pero no por primera vez, sino que surge porque simplemente otro le transmitió su derecho de propiedad. Y vamos al mismo ejemplo. Digamos que en este caso, pues, la ostra que dijimos fue el compañero Boris, el que la encontró. Bueno, él realizó un acto que constituye un modo originario de crear la propiedad. ¿Por qué? Porque no era de nadie el objeto y él se apropió de él. Ahora bien, si de repente a Mateo le parece bonito ese objeto que encontró Boris y se lo compra, Mateo va a ser propietario, pero el modo en que él adquirió la propiedad ya no es un modo originario, sino que es un modo derivativo. ¿Por qué, compañeros? Porque sobre ese objeto que él está apropiándose, ya existía una propiedad anterior. Simplemente le están transmitiendo una propiedad que ya existía anteriormente. ¿Entendimos cuál es la diferencia entre los dos, compañeros? Sí, Lick. Bueno, les pregunto, quiero que estén bien claros porque nos vamos a entrar a ver ya los primeros. El segundo no lo entendí muy bien, Lick. ¿Cuál, compañero? El originario, digo. Originario. Cuando hay, compañeros, alguien que se lo quiera explicar al compañero, quien sí lo entendió, me interesa ver realmente cómo comprendieron esto. Lick, yo entiendo que un bien derivativo podría ser cuando, digamos, ya tenía un dueño anterior. Miren, Mientras que un originario, solo antes que continúe, Luis, quiero que quedemos claros en una cosa. No estamos hablando de bienes, ¿sí? ¿De qué estamos hablando ahorita, compañeros? El derecho de propiedad. propiedad, perdón. Ajá. ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo hoy? Se llama modos de adquirir la propiedad. Solo estamos viendo esas cosas que se hacen para adquirir la propiedad. No estamos viendo bienes ahorita. Entonces, cuando platiquemos ahorita, no me van a hablar de bienes
originarios o de bienes derivativos, porque si me la ponen así en el examen va a estar mala desde el principio, compañeros. Estamos hablando de modos de adquirir la propiedad, derivativos y modos de adquirir la propiedad originarios. O sea, ahorita solo nos estamos refiriendo a los actos que hacen surgir la propiedad. Hoy, si quieres, sí, Luis, continúe, por favor. Entonces yo entiendo que la propiedad, un modo derivativo, sería cuando ya tuvo un dueño, por así decirlo, mientras que el originario es cuando no tenía un dueño anterior, sino que se origina o sea, como el nombre lo dice, es originario, porque ahí inicia la propiedad. Así entiendo yo. Está exactamente bien explicado. Así es, así se dividen doctrinariamente los modos de adquirir la propiedad, como usted lo acaba de decir. El originario se da cuando con un acto se crea la propiedad, pero una propiedad que antes no existía. Y el derivativo se da cuando se crea la propiedad, pero por un acto que solo transmite una propiedad que ya existía antes. Estamos bien ahí. Ahora, los modos derivativos simplemente son estos contratos, que los vamos a ver en Derecho Civil 4, para los que estén conmigo en ese curso. El día de hoy nos interesa el tema, comenzar a platicar de lo que son los modos originarios de adquirir la propiedad. Y se los pongo acá, compañeros, para que vean de una vez el resumen de todo lo que vamos a ver y por ende lo que entra en nuestro examen final, en nuestro examen parcial, lo siento. Fíjense pues, ¿cuántos son los modos originarios de adquirir la propiedad que reconoce nuestra legislación? Son 4, compañeros. La propiedad por ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. Aquí les puse los artículos que tenemos del Código Civil, porque en nuestro Código Civil, después del tema que vimos referente a lo que es las generalidades y las limitaciones de la propiedad, nos hemos de dar cuenta que hay muchas cosas de que ya no están en práctica. Sin embargo, estos modos de adquirir la propiedad, sí. Y nuestro tema de evaluación, dijimos, ocupa 2 puntos o 2 temas. En primer lugar, lo que es la propiedad y en segundo lugar, los modos de adquirir la propiedad. Y cuando me refiero a los modos de adquirir la propiedad, me estoy refiriendo a todos estos. Bueno, de una vez, compañeros, por favor, grábense y recuérdense de todos, porque todos entran en el examen. Bueno, la ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. Vamos a ver el primero de ellos, compañeros. Lo que es la ocupación. Estos, dijimos, son modos originarios de adquirir la propiedad. Quiere decir que a través de la ocupación, posesión, usucapión y accesión, antes no existía propiedad y con estas figuras vamos a hacer que surja la propiedad en los bienes. Bueno, propiedad en las personas respecto de los bienes. ¿Me entienden bien? Todos los que vamos a ver son originarios. Aquí va a surgir por primera vez la propiedad. Esta hojita ya se la dejé yo en su clase. Espero que les ayude un poco porque este tema, les comento, sí es un poquito enredado. El primer laboratorio teníamos el contenido más fácil, pero este otro, yo sí les ruego que traten de entenderlo bien, compañeros, porque es un poquito complicado, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar de una vez, compañeros, con lo que es el tema este de la propiedad. ¿Sí? Lick, disculpe, ¿Sí? ¿Será que después nos puede enviar el link donde lo va a subir? Porque fíjese que de verdad que tengo el ping muy alto y me cuesta escuchar. Compañeros, yo todas las clases que recibimos las subo en el Classroom. Ya les recuerdo, la educación ahorita. Mañana hay que esperar orden. Bueno, por favor, Gerson, se escucha todo su audio. ¿Será que puede apagar su micrófono? Bueno, les repito, compañeros, toda la información que estamos generando, las clases que grabamos y subimos, yo las comparto en el Classroom, donde en la sección que dice el módulo 3, que es el que estamos viendo ahorita, ahí pongo la doctrina. Si hay presentaciones, les voy a poner las presentaciones, les puse este resumen, ahí van a estar las clases, es de que ustedes estén al pendiente, compañeros. La forma en que se trabaja en Classroom es bastante ordenada, solo es de que ustedes estén al pendiente de la plataforma, pero si ustedes no se interesan en
explorar la plataforma, pues se van a perder en este caso de la información que les estamos colocando. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, traten de estar al día. Ahí están las clases y está todo lo que es necesario para realizar la evaluación. Bueno, saquemos nuestro código, por favor, compañeros, nuestro código civil, y vámonos todos a partir del artículo 589. En esta parte, el Código Civil nos refiere a lo que es la propiedad por ocupación. Y comienza diciendo el código qué cosas se pueden adquirir por ocupación. Bueno, en primer lugar, compañeros, díganme ustedes cuando escuchan la palabra ocupación, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? Díganme ustedes, compañeros, cuando han visto o cuando han escuchado la palabra ocupación, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿A qué se refiere? ¿Podría ser el uso? Ajá. Hecho de usar algo. ¿Alguien más? Ocupar algo, Lick, la palabra lo dice. El usar algo que tal vez no tenía un dueño previo. Miren esto, pues. Yo creo que las excepciones están bastante cerca de lo que es. Ahí se recuerdan que cuando hablamos de la ocupación, de la posesión, de la usucapión y de la accesión, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué son estas cosas, compañeros? Modos de adquirir la propiedad, Lick. Adquirir la propiedad. Modo originario. Sí, son, Modos como dijo el originarios. compañero y la compañera, son modos de adquirir la propiedad. Nuestro código está acostumbrado a que no pone conceptos. Si yo les pido un concepto de qué es la ocupación, la doctrina sí lo tiene, el libro sí lo tiene. Sin embargo, podemos extraerlo en este caso de este artículo 589. ¿Qué dice el artículo, compañeros? Dice, ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Bueno, yo les marco aquí un par de cositas. ¿Qué tipo de cosas son las que se pueden adquirir por ocupación? Las muebles, pero no todas las muebles. Las muebles que no pertenezcan a nadie. Hay que recordar que este es un modo originario de adquirir la propiedad. Si las cosas le pertenecen a otro, ya no podemos adquirirlas por ocupación. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos dar una definición de lo que es la ocupación? Podríamos decir que la ocupación, compañeros, es un modo de adquirir la propiedad de las cosas muebles que no pertenecen a ninguno. Así de sencillo. Ahora, les pregunto, compañeros, decía la compañera, ¿alguno de ustedes ha encontrado dinero tirado? Díganme, así de verdad, participen. ¿Quiénes sí se han encontrado dinero tirado? Yo. Yo. Todos, Lick, la mayoría. Bueno, Feo, Lick. ¿será? ¿Y qué hicieron Yo, ustedes? ¿Qué hicieron ustedes con el dinero que encontraron tirado? Para la bolsa. Investigar a todos lados de dónde venía para devolverlo, Lick. Yo lo guardé, Lick. Yo siempre Yo lo lo, agarré. yo siempre soy la que lo deja tirado. Bueno, entonces, díganme, compañeros. Bueno, está bueno, ¿va? Los compañeros ahí, pues, tuvieron a bien de guardarlo, andar investigando de quién era, pero ¿y cómo le va a hacer uno para saber de quién es el dinero? Porque les digo, compañeros, si estuviéramos en la clase, ahí en la clase, como íbamos presencialmente, y yo me encuentro un billete de 200 quetzales, y si yo les pregunto, compañeros, ¿de quién es este billete? Puede ser que sea de cualquiera de ustedes, pero ¿cómo voy a tener certeza yo de que sí era el propietario del dinero a quien se lo estoy devolviendo? Bueno, pasemos de este ejemplo. Dice aquí que las cosas que no tienen dueño, que no le pertenecen a nadie, se pueden adquirir por ocupación. Compañeros, ¿será que si nos encontramos una gallina en la carretera, la podemos ocupar? ¿Podemos volvernos propietarios de la gallina? Ahí sí que solo agarrándola. No se puede. Sí. Depende, Lick. Se puede, pero no. ¿De qué depende, compañeros?
del lugar. Bueno, Si no hay dígame nadie, el está ejemplo. abandonada, si no hay nadie y está abandonada, pienso yo que sí se puede. Pero Que si no esté tiene el dueño. dueño aparente, no. Dice que no esté el dueño, ese compañero. O sea que ya entendemos nosotros que sí tiene dueño. Miren, si tiene dueño o se entiende que puede tener dueño, simplemente no podemos adquirir las cosas por ocupación. Para que exista ocupación, compañeros, tenemos que, por lógica, entender de que los bienes no tienen dueño. Tiene que haber esa ausencia de propiedad de otra gente para que se puedan ocupar las cosas. Bueno, miren el artículo 1590. Los inmuebles, dice, no pueden adquirirse por ocupación. ¿Sí? Los que no estén reducidos a propiedad particular, ¿a quién le pertenece, compañeros? A la nación. La nación. ¿Qué quiere decir con esto, compañeros? Quiere decir que los bienes inmuebles siempre, de los siempre, tienen dueño. Si no son dueños los particulares, es dueña la nación de los mismos. Quiere decir, y desde el principio dice aquí, que los inmuebles no son susceptibles de adquirirse por ocupación. Solo los bienes muebles y los semovientes. ¿Y a qué nos referíamos con semovientes? A los animales destinados para una granja. Bueno, díganme ustedes entonces, si aquí dice que los semovientes sí se pueden adquirir por ocupación, menciónenme un ejemplo de un semoviente que no tenga dueño, que se entienda que no es de nadie. Muchacho de la Lick, ¿Sí? Lick, buenas noches. Otra vez. Fíjense que ahorita me entra una duda por eso que está explicando usted. Así como salían las películas de vaqueros de antes. Ahora todo está, por decirlo así, todo tiene su título de propiedad, ¿verdad? Pero así como en las películas esas que salían a buscar caballos y los encontraban y los marcaban y se adueñaban de los caballos, podría ser algo así, ¿no? Miren pues, parece un poquito, o sea, se asemeja a la cuestión. Ahora, el asunto es, la ocupación es eso, tomar las cosas y apropiarse de ellas. Pero uno solo puede tomar las cosas que no tienen dueño. Y les pregunto, compañeros, si nosotros vamos a un río y pescamos una mojarra, por ejemplo, ¿será que es de nosotros? ¿La podemos ocupar y apropiarnos de ellas a través de la ocupación? Sí, sí, Lick. ¿Por qué, compañeros? Porque es de la naturaleza. Porque no tiene dueño. Se No entiende tiene que dueño. no tiene dueño. Ahora bien, van por la calle, se encuentran a un perro, un chucho. ¿Será que se lo pueden apropiar porque les gustó el animal y es amigable? No. Bueno, Si no tiene dueño. dejemos al chucho, pues. Ajá. El chucho todavía pasa porque ya sabemos que hay chuchos callejeros de que no le pertenecen a nadie. Y la gente, miren, la gente no dice, voy a ocupar este animal. Dice, voy a adoptar. La adopción es una figura que es entre personas. Lógicamente se dice así en forma empírica, pero no se puede adoptar un animal. No lo pueden poner como su hijo. Es voy a ocupar. ¿Sí se pueden ocupar? Sí, compañeros. La gente ocupa a los chuchos. Ahora, otro ejemplo un poco más distinto. ¿Será que porque nos encontramos una vaca nos podemos agarrar la vaca, compañeros? Porque vacas andan en las calles sin nadie que las ande correteando. Pero será, mira, aquí por mi casa, si yo me encuentro una vaca, ¿me puedo apropiar de ella? No. No, Lick, porque se entiende que tiene dueño. Se sobreentiende, aquí no hay vacas callejeras. Todas las vacas tienen dueño, los caballos tienen dueño. Por lógica, nosotros, compañeros, entendemos cuáles son los bienes que puede ser que no tengan dueño. Ahora bien, miren el artículo 591. A ver quién me quiere ayudar para que no me canse porque va a estar algo larga la clase. Lick, solo una duda. Yo, Lick. Yo. Lo que mencionaba de con la vaca y todo, yo tengo entendido que hay una suprema del derecho que menciona que hay que prever lo previsible. No sé si estoy mal. ¿En qué artículo dice eso, compañero? No, yo recuerdo que lo leí, como le digo, es una suprema, mencionaba que es una suprema del derecho, que dice que, digamos, alguien le quiere vender a usted un Ferrari en 500 quetzales. Entonces, usted por lógica dice, esto o es robado o trae algo. Entonces menciona eso de prever lo previsible. No, creo que es una cuestión que de repente es un silogismo que utilizan en derecho, pero no precisamente en el guatemalteco.
Ya vamos a ver nosotros en Derecho Civil 3 que para nosotros este tipo de cuestiones que pudieran flagelar los derechos de alguno de los negociantes, hay una figura que se llama saneamiento, que nos toca ver en Derecho Civil 3, pero déjenla para entonces. Aquí yo lo que considero es imperar un poco la lógica, porque después recordemos nosotros, compañeros, que el que tiene propiedad tiene derecho inclusive de reivindicar el bien. ¿Y qué tal si yo pienso que el caballo que me encontré en la calle no tiene dueño y yo me apropio de él por la ocupación? ¿Será que me lo pueden quitar después, compañeros? ¿El que era dueño del caballo? Sí se puede. Por supuesto, recordemos que hay derecho de reivindicar la propiedad de cualquier poseedor, el que lo tenga, el que es dueño, y puede demostrar que era dueño, va a quitar y recuperar el bien. Bueno, 591. ¿Quién era la que hablaba, amablemente se había ofrecido a leer el artículo? Yolik. Por favor, ayúdenos. Artículo 591. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentren en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Bueno, el ejemplo que da aquí es bastante burdo porque dice que se pueden adquirir piedras, conchas y otras sustancias, cosas que son bastante insignificantes. Sin embargo, como ahí se recuerdan que el derecho de propiedad incluye también la posibilidad de abandonar los bienes, estos bienes que han sido abandonados voluntariamente por su dueño se consideran sin dueño y pueden ser objeto de ocupación. Díganme, compañeros, ¿qué cosas abandona uno? ¿De verdad? ¿Qué cosas han dejado abandonadas ustedes de su propiedad? Porque todos hemos dejado abandonado alguna vez algo. Muebles. Teléfono. Bueno, y dígame, ¿cómo le hace uno para entender de que abandonaron las cosas? Porque ya no las Porque ya no recupera las uno, usa. Tiene que tener alguna señal, compañeros. Todos tenemos... Se miran en un lugar poco común, Lick. Claro, díganme ustedes, si nosotros de repente ya no queremos cualquier cosa, un amueblado de sala, yo creo que la otra vez les platicaba, los vecinos que vivían antes, enfrente donde vivía antes, sacaron una vez, ya no querían, compraron nuevos sillones y no tiraron los otros, sino que solo los pusieron afuera, abandonados. Lueguitito de otra familia más necesitada y se los llevaron. O sea, sí puede haber ocupación de esos bienes muebles. Los encontraron prácticamente abandonados y el abandono lo que hace presumir es que no pertenecen a ninguno. Y ahí se dan cabalito, miren, los presupuestos, que sea un bien mueble y que no pertenezca a ninguno. Ahora, vamos a parar un momentito ahí porque quiero decirles que en el caso de la doctrina, el licenciado Flores Juárez, en su libro, cuando platica acerca de lo que es la ocupación, le encuentra 3 elementos que tiene que reunir la ocupación. Una es la toma de posesión, o sea, tomar las cosas. La otra es que no le pertenezca a nadie. Y la otra, la número 3, es la intención de la persona de quedarse los bienes. ¿Para qué ocupación, dice el licenciado tiene que haber intención de quedarse con los bienes? Porque pasa, compañeros, que a veces las personas toman posesión de las cosas, pero no tienen la intención de apropiárselas, como en el ejemplo que decimos. Tengo una amiga que es muy fanática de los animalitos y una vez dice que encontró un chucho a media carretera y levantó al animal, se lo llevó porque estaba tirado a media carretera, bueno, se lo llevó, pero no con el ánimo de quedárselo, solo lo fue a curar y lo puso, como decimos, en adopción. No tenía intención de quedárselo, entonces ahí no hay ocupación, ¿entienden? No había ánimo de quedarse. Para que haya ocupación tienen que estar las 3 cosas. La ocupación del bien mediante la posesión, que el bien no le pertenezca a nadie, y la intención también de quedarse. Bueno, artículo 592. Denme lectura, por favor, Carlos Santandrea. Artículo 592. Tesoro descubierto. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado
en terreno ajeno se dividirá por 2 partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento, sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Bueno, vean esta cuestión, pues. Está hablando aquí de descubrimiento de un tesoro, ¿sí? Tesoro puede ser cualquier cuestión de valor, lo que sea. Compañeros, ¿quién es el propietario de un tesoro descubierto? Pregunta de examen segura. ¿Alguien que quiera participar? Y eso que están viendo el artículo ahorita. Del descubridor. El que lo encontró. ¿Será que es del que lo encontró? Dueño del terreno. ¿O es del dueño del terreno? Depende. De ambos. Depende, compañeros. La ley tiene un montón de supuestos y yo se los dejé marcados ahí. Bueno, si nosotros encontramos el tesoro en terreno propio, lógicamente ese es el descubridor, ¿sí? Ahí no se divide. Pero si el tesoro se encuentra en terreno ajeno, se va a dividir, dice, por partes iguales, siempre y cuando, compañeros, se reúnan un par de requisitos. Uno, dice. Sin embargo, dice la ley, si el descubridor no tendrá derecho a su porción, estamos hablando de la mitad cuando es en terreno ajeno, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño. Bueno, ¿qué quiere decir, compañeros? Para que la persona que encuentra un tesoro en terreno ajeno tenga derecho de su 50%, el descubrimiento tuvo que haber sido fortuito, o sea, de suerte tienen que haberse encontrado, en forma inesperada tienen que haberse encontrado el tesoro. ¿Por qué, compañeros? Pónganse a pensar en esto. Viene el compañero Abner Alfaro y tiene su terreno y él ya le habían contado de que de repente ahí había un tesoro, ¿qué? Enterrado. Entonces viene y contrata a 2 personas para cavar ahí y les dice, miren muchachos, vamos a buscar un tesoro que está aquí. Si le encuentran, compañeros, ¿será que el descubrimiento sería fortuito o no? No. No lo sería. ¿Y qué consecuencias tiene el hecho que no sea fortuito el tesoro? ¿Qué consecuencias acarrea para el descubridor? Que no va a tener, no sería que no se de va a él. dividir. No se va a dividir. O sea, ¿de quién es el tesoro entonces encontrado en terreno ajeno en este caso? Porque no lo encontró el dueño. Del terreno, Sí, no lo encontró el dueño, lo encontró la persona que estaba excavando, pero no fue un encuentro fortuito, porque prácticamente ya sabían que ahí estaba el tesoro. Entonces no hay derecho para el descubridor, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Esto es cuando fue fortuito o cuando se ha buscado el tesoro con permiso del dueño. ¿Ustedes alguna vez? ¿Sí? Una pregunta, Lick, por tesoro descubierto o por tesoro, mejor dicho, ¿qué se entiende? ¿Qué podría ser? Cualquier cosa que encuentren en el suelo, compañeros. Algo Imagínese un nacimiento de agua o el petróleo. No, compañeros. Ahí se recuerdan que aquí estamos hablando de qué tipos de bienes. Miren las primeras 3 palabras que dice el artículo 589. Oh, ya, comprendí. Muebles Cosas muebles, ¿sí? Entonces, si encontramos algún tesoro, o sea, cualquier cosa de valor, sí va a ser pertenencia, depende de cómo se den las circunstancias. ¿Ustedes alguna vez veían esas cuestiones? Creo que en History Channel sacaban un programa que se llamaba American Savage, algo así, donde había unas personas que se dedicaban precisamente a buscar tesoros y llegaban y le preguntaban a los dueños del terreno si les daban permiso de buscar en su terreno los tesoros y se dividían las ganancias de las que encontraran. En Guatemala pasa algo similar. Si con permiso del dueño busca tesoros otra persona en terreno ajeno, también tiene derecho a la mitad. Pero ¿cómo tiene que ser el permiso, compañeros? Miren cómo les marqué. El permiso tiene que ser por escrito y otorgado por el dueño del terreno. Si no, no hay derecho
a la mitad del tesoro. ¿Estamos claros con eso? Sí, Lick. Bueno, ¿quién me hace el favor de leer artículo 594? Lo voy a leer yo. Por favor. No probándose el derecho sobre dichos dineros, alhajas u objetos preciosos, serán considerados como bienes perdidos o como tesoro encontrado en suelo ajeno, según los antecedentes y señales. Bueno, si no se puede probar el derecho que existía sobre las cosas que se encuentren, serán considerados como ¿qué? Como bienes perdidos, compañeros. Y el hecho de ser un bien perdido significa que este bien, les voy a hacer la dibujito aquí la fecha. Pertenece a... Si son bienes perdidos, quiere decir que estos bienes no le pertenecen a ninguno, ¿sí? Y se pueden adquirir por ocupación. Lógicamente, hay que revisar las reglas de lo que decía el artículo 592, referente a lo que es el descubrimiento de tesoros, ¿sí? Artículo 596. Hágame favor de leerlo. ¿Alguna señorita, por favor? Sí, la que comience primero. Bienes mostrencos. El que encontrara un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. Decreto gubernativo 1835. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentará persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Bueno, dice bienes mostrencos. Se les llama mostrencos porque son los bienes que la ley nos impone la obligación de mostrarlos, ¿sí? O sea que si, compañeros, encontramos un bien o semoviente, pero no dice ahí que no tenga dueño, dice al parecer extraviado y cuyo dueño se ignora, ¿qué es lo que nos manda a hacer la ley, compañeros? Nos manda a llevárselo. ¿A quién? A la autoridad municipal. O sea, compañeros, que si nosotros encontramos un caballo extraviado, no es que no tenga dueño. Simplemente de repente ignoramos el dueño y sabemos nosotros que el bien anda extraviado. La ley nos impone la obligación de mostrarlo, de llevárselo a la autoridad municipal. Lógicamente, nosotros entendemos que el alcalde es la persona más honorable y más correcta de nuestro municipio. Entonces, ¿qué mejores manos que las del señor alcalde para cuidar del bien? Así dice la ley. Entonces, hay que llevárselo, compañeros, ¿sí? Lick, y si esto volviese a suceder con el mismo animal, por así decirlo, en este caso un caballo, ¿verdad? Volviese a suceder con ese mismo caballo, ¿qué pasa? ¿O qué se debe de hacer? Bueno, buena pregunta, compañeros. ¿Qué dice la ley que hay que hacer cuando uno encuentra un bien mostrenco? Llevarlo a la municipalidad. Mostrarlo. Bueno, y si el otro día lo volvemos a encontrar, ¿qué hay que hacer? Otra vez llevarlo. Otra vez llevarlo. Sin embargo, ya el decreto este, que no lo vamos a leer porque no es materia precisamente de puramente derecho civil, sino que es una cuestión bastante municipal, tiene su procedimiento propio. Y ustedes lo van a ver en el libro del licenciado Flores Juárez, donde dice cuál es el procedimiento que van a hacer para ver o intentar de que el propietario recupere el bien. Pero esa es cuestión, como les digo, municipal. Miren el artículo 599. Vamos a ver quién me va a hacer favor de leerlo. Hágame favor de leerlo. Vidalia, por favor. Bueno, creo que no está Vidalia. Entonces, háganos favor de leerlo usted. Michelle, por favor. 599, ¿verdad? Por favor. Va. Dice, no se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. Tampoco se presumirán abandonadas las cosas que, con el fin de salvarlas, sean sacadas a la vía pública o a otro lugar, en caso de terremoto, incendio u otro siniestro.
Bueno, está claro, compañeros, cuando las cosas no es que se abandonen, pero sí se sacan, ya sea de la nave, sea de la casa, para ciertos motivos, no se consideran abandonadas. Por lo tanto, las otras personas no pueden ocuparlas, porque si no están abandonadas, quiere decir que sí tienen su dueño. Entonces, si la ley lo contempla, es porque los casos así suceden. Si se está quemando una casa y la gente de repente puede salvar la tele, la va a sacar para que no se queme, y en lo que saca las demás cosas, no quiere decir de que el dueño haya abandonado el televisor, ¿verdad? No es que ya se pueda adquirir por ocupación. La ley es clara en decir que este tipo de bienes en estas circunstancias no se consideran abandonados. Artículo 600. Este sí lo leo Sí, yo. disculpe. ¿Sí? Y así como ese artículo, cuando pasa así un accidente en carretera y vuelcan así camiones que llevan azúcar o algunos que llevan jugos, se ha visto que la gente O llega y cerveza. se apropia de las cosas. ¿Aplicaría también para eso? No, compañeros, definitivamente no. Ahí lo que está pasando es que hay un hurto. Y un hurto de repente agravado porque se están aprovechando la situación de la otra persona que tuvo el accidente. Pero aquí estamos hablando de que para que haya ocupación tienen que haber esa falta de pertenencia. No tiene que haber propietario en los bienes. Miren el artículo 600. Caza y pesca son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos o salvajes. Bueno, aquí hay una gran cuestión para discutir. Díganme ustedes dónde dice qué animales son bravíos o salvajes. Háblenme ustedes de algún animal bravío. Vuelvo a Un repetir. león podría ser. Se pueden cazar, dice, la ley da permiso de hacer caza y pesca. Y de animales bravíos y salvajes. Bueno, un león. Los que no son domésticos, Lick. Yo digo que todos los que no son domésticos. Ahora les pregunto yo, compañeros, ¿un perro pitbull es un animal bravío o no? No, ¿qué opinan ustedes? Pero es doméstico. Mire, yo no sé si Lick, eso no es, pero- porque no hay una ley donde diga cuáles son, una clasificación que diga este sí y este no. Sí, díganos, Lourdes. Pero estos animales bravíos no se tomarán como los que andan así como que al aire libre, digamos. Claro, o sea, si de repente viene Navidad y yo encuentro un puerco, yo no le puedo cazar solo porque anda ahí afuera, ¿verdad? Y decir, bueno, me apropié del animal, o un chumpe. No, lógicamente, la lógica nos dice que hay animales que son bravíos, pero les pregunto, compañeros, ¿y será que un conejo es un animal bravío? No, Lick, pero hay conejos No, Lick. salvajes. Bueno, y aunque no sea salvaje, ¿será que si el conejo anda en el campo lo podemos cazar? ¿Será que hay gente que se dedica a cazar conejos y se los come? Depende, Lick. Bueno, yo digo que no hay ningún problema. Ahora, bravío no es, y salvaje tampoco, pero el conejo sí es susceptible de caza. Sin embargo, acá dicen que los bravíos y salvajes, lógicamente. Vamos a avanzar porque más adelante sigue hablando de esta cuestión. Artículo 601. A ver, ¿quién? ¿Lo leo yo, Lick? Por favor. No se puede cazar sino en tierras propias o en ajenas, con permiso del dueño, pero no será necesario este permiso si las tierras no estuvieran cercadas, ni plantadas, ni cultivadas. Bueno, en tierra ajena se tiene que pedir permiso para cazar. Compañeros, yo les digo, por lo menos de los hombres. ¿Quiénes han ido a pescar alguna vez? ¿Quiénes han ido de pesca, compañeros? Yo, Lick. Un montón. Y digo, les pregunto, ¿la charca donde pescaron o el lago es de ustedes, compañeros? No, Lick. No, lógicamente, si no es de nosotros, si queremos ir a pescar, en el ejemplo más simple, tenemos que pedir permiso. Pedimos permiso y ya tenemos autorizado de que lo que ahora. ¿Y qué pasaría si nos da permiso
la dueña de la charca y sacamos 20 pescados de los grandes y ya no le gustó a ella, o sea, ya no le pareció que estuviéramos sacando tanto pescado. ¿Nos podemos apropiar de esos pescados o no? Sí, Lick, porque ya nos dio permiso. Por supuesto, nos podemos apropiar. Y como dice acá, se puede cazar, sí, en terreno ajeno también, pero con permiso. Ahora, ¿cuándo no necesita uno permisos para andar cazando animales? Cuando no hay señales de que hagan presumir que el terreno le pertenece a alguien. No hay cercas, no hay plantaciones, no hay cultivos. Se puede entender de que el terreno no le pertenece a nadie. ¿Por qué, compañeros? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos las disposiciones generales de lo que era la propiedad? Había obligaciones de cerrar el fondo. Sí se tienen que cerrar las propiedades para que se entienda dónde inicia una propiedad privada. Sin embargo, acá la ley menciona que si no hay señales de propiedad privada, no hay necesidad de tener permiso para andar cazando en esas tierras, ¿sí? Bueno, miren el artículo 602. Hágame favor, María Virginia. Léaselo usted, por favor. Bueno, no está María Virginia. Leslie, por favor. Hágame favor de usted de leerlo. Artículo 602. Lick sí estaba, pero tenía apagado el micrófono. No tenga pena. Dele entonces, compañera. Artículo 602. Si Correcto. alguno cazare en tierra ajena sin permiso del dueño, cuando la ley le obliga a obtener lo que se hace será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio. Bueno, compañeros, si cazamos sin permiso en terreno ajeno, estamos cazando a favor del dueño del terreno. Es sencillo, ¿sí? No el cazador va a ser el que adquiera por propiedad, el que adquiera la propiedad por medio de la ocupación, sino que si alguien caza sin permiso en terreno ajeno cuando debía tenerlo, lo que case va a ser para el dueño del terreno. ¿Entendido? Vamos al artículo 603. Estos sí los vamos a leer y son poquititos los que nos quedan y de ahí nos vamos a quedar platicando acerca de este tema. A ver, háganos favor. Cecia, por favor, continúa con el artículo 603. Artículo 603. Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravio y lo hace suyo, desde el momento en que lo ha herido de manera que no le sea fácil escapar y mientras persiste en perseguirlo, o desde el momento en que el animal ha caído en sus trampas o redes, con tal que las haya armado o tendido en paraje en el que le sea lícito cazar o pescar. Bueno, es lógico. ¿Desde cuándo se entiende cazado el animal o pescado? Desde el momento en que lo haya herido de tal manera que ya no pueda escapar o que le sea difícil escapar. Porque, compañeros, imagínense que estamos cazando, no sé, algunos de los animales que se comen, un venado. Viene el compañero, viene la compañera y le dispara al venado y no se murió el venado, pero ya anda todo renqueando y no puede caminar. Y resulta que el animal tirado viene otro y le da un balazo. Ahora dígame, ¿a quién le quedaría el animal o a quién le pertenece? ¿A la que lo dejó primero herido o a la que terminó de matarlo? Al primero, Lick, según este artículo. Bueno, según los compañeros dice el primero, y lógicamente porque dice que se entiende que el animal fue cazado desde el momento, no desde que falleció, sino desde que ya no podía escaparse. Ahora, vean el artículo 604. Menciona qué pasa si el animal fue herido y muere en tierras ajenas. Porque recordemos que estamos hablando que solo se puede pescar por completamente, con todo derecho, cuando es en terreno propio. Cuando no es en terreno propio, se necesita permiso del dueño del terreno. Pero ¿qué pasa si estamos cazando en terreno propio? Herimos al animal y el animal todavía escapa y va a morir a tierras ajenas. Si el animal fue herido y fallece en tierras ajenas, donde no es lícito cazar, dice, ¿qué pasa? El dueño del terreno, ¿sí?
tiene que, ¿qué? Entregar el animal al cazador o tiene que permitir que el cazador entre a buscarlo. Y si no le da permiso, compañeros, tiene que pagar lo que vale el animal herido. Esto es lo que dice la ley. Artículo 605. Vamos a ver, Adriana, háganos favor de leerlo usted, por favor. Los animales feroces que escapen del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos por cualquiera y podrán también ser ocupados desde que el dueño abandone su persecución. Cualquier persona puede apoderarse de los animales bravíos y hacerlos suyos, tan luego como recobren su libertad natural, con tal de que no vaya el dueño en su seguimiento. Miren esto, pues, la ley menciona a través de un término que no es muy claro. Recuerdan que en el artículo 600 decía que los animales bravíos y los salvajes se pueden cazar o pescar. Y aquí dice que se pueden destruir, ¿qué animales? Los animales feroces. Ahora díganme ustedes, compañeros, ¿cómo clasificarían un animal feroz? ¿Qué es para ustedes un animal? ¿O cuál es un animal feroz? Con ejemplo de animales. El chihuahua, Lick. Un chihuahua es el compañero. Los lobos, los coyotes. Los lobos, los jabalíes, los diputados, ¿quiénes más? Hay un montón de animales que Correcto, Lick. la ley menciona que se pueden destruir. Ahora, pongámonos a pensar. Lógicamente, aquí en Guatemala, este Código Civil data del año 1964, cuando no había un montón de cosas todavía. Ahora, los animales, estos que son tipo silvestre, pero así exóticos como los que cargaban los circos, ya no pueden ser propiedad de las personas. O sea que no podemos decir que el dueño de un tigre se va a salir el tigre y que por eso lo podemos destruir. Lógico, sí podemos destruirlo. Si nosotros encontramos uno de estos animales feroces, ponemos el ejemplo del tigre aquí en la primera calle de la zona 1 de Jalapa, lógicamente la ley nos faculta para destruir. ¿Sí? ¿Por qué motivos? La exposición de motivos del código lo podrá decir, pero la ley sí dice que tenemos derecho de destruirlos. Ahora, aquí en esta parte no le veo mucho sentido de que hable acerca de la ocupación, porque no está hablando de quedarse el animal. Dice que se puede destruir el animal. Artículo 606. Brian, por favor, tengo la lectura. Los artículos 606. Los animales no domésticos y peces que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a distintos dueños serán propiedad de éste, siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o engaño, pues en este caso el aprehensor estará obligado a la indemnización de todo perjuicio y a la devolución de la pieza cobrada. Bueno, miren esta cuestión que me dicen aquí. Si unos animales se pasan de un terreno ellos solitos a otro terreno, dice que le pertenecen al dueño de esa propiedad, del lugar donde se queden, pero no todos los animales. Solo se refiere la ley a qué tipo de animales, compañeros, a los no domésticos y a los peces. O sea, que si, compañeros, si a la vecina se le escapó una gallina y cayó en nuestro terreno, ¿será que es de nosotros o no? No, sigue siendo la vecina, Lick. Sigue siendo del vecino. Ahora bien, Devolverla. pónganse a pensar, de repente, las dos heredades, los dos vecinos comparten, no sé, una charca en común, un río, y si los peces de un lado pasan para el otro, ahí sí la ley menciona que le pertenecen al dueño del lugar donde se encuentren, siempre y cuando se demuestre que no han sido atraídos bajo algún artificio, porque las personas sí pueden hacer esto, de repente de llamar la atención a los animales para que se pasen al otro terreno. Punto. Los animales domésticos, dice el artículo 610, que nacen y se crían ordinariamente bajo el dominio de los hombres, aunque salgan de su poder, pueden reclamarlos de cualquiera que los retenga, pagando los gastos de su alimentación si la hubieran causado. Y yo les digo, compañeros, ¿será que si ustedes tienen un loro en su casa y el loro sale volando y se va para el lado del vecino y lo encontramos ahí, le podemos pedir al vecino que nos regrese nuestro animal?
Sí. Miren, y esto yo sé que parece así como muy común, pero no va a faltar de repente cuando ustedes estén ejerciendo la profesión que llegue un cliente a buscarlos para querer enjuiciar a otra persona porque tienen un loro que ha vivido en la familia por 40 años y que se escapó a la par y ya no lo quieren dar y se creen dueños del loro. La gente sí pelea ese tipo de cosas, compañeros. Entonces, si nosotros... Disculpe. ¿Sí? Pero no es ilegal tener los loros. De hecho, no es ilegal tener loros. Fíjense que en el año 2017, algo así creo, crearon un registro de animales silvestres y las personas que tenían ese tipo de animales que no son precisamente los domésticos típicos que hemos tenido, o sea, la gente está acostumbrada a tener que animales, pollos, gatos, perros, conejos, pero hay otros animales un poco distintos, como las guacamayas. Hay un montón de cosas que son de tipo silvestre. Entonces, hay un registro ahorita de los animales silvestres. Y de hecho, los notarios, cuando surgió este tipo de registro, recuerdo que conmigo llegó bastante gente a hacer sus declaraciones juradas para mandar a inscribir sus animales, que tenían animales de tipo silvestre. O sea, autorizados si están, compañeros, pero hay un registro, como les cuento, y se tiene que comprometer a cuidarlos correctamente. De hecho, la gente hasta nombre le pone a los animales. Digan ustedes, ¿alguno de ustedes tiene una mascota que le tenga nombre? Sí, Lick. ¿Cómo le llama usted, Dani? Se llama Goofy. Me imagino que es perro, ¿ah? Sí. Lick, disculpe. ¿Sí? Esa ley de la que usted habla creo que fue, no sé si fue la misma o fue seguida o antecesora de otra donde se tenían que registrar a los perros que eran considerados como agresivos. No, esa creo que es distinta, fíjese, porque esta otra solo era para todo tipo de animales, como le digo, de los que no son... Exóticos. Ajá, de ahí decía silvestres, pero no hay nada que diga, al igual que estamos hablando de animales bravíos, feroces, no hay nada que clasifique cuáles son. Entonces, ahí vienen los problemas con la ley. Bueno, compañeros, vamos a dejar ahorita el articulado por acá y quiero que nos quedemos platicando únicamente de lo que estamos viendo ahorita de la ocupación. Les voy a preguntar, compañeros, ¿entendieron bien cuáles son los modos de adquirir la propiedad, los originarios que comenzamos a ver ahorita? Son, dijimos, 4. La ocupación, que es el que vimos ahorita, que es cuando se adquiere la propiedad de bienes muebles que no tienen dueño. Así se hace surgir la propiedad, compañeros. Es el primero de los modos originarios. ¿Lo entendieron bien, compañeros? ¿Por qué es un modo originario? Porque es la primera vez que se está adquiriendo el derecho de propiedad. Claro, nadie nos está pasando ninguna propiedad. Son cosas que no tienen propietario, ya sea porque nunca lo han tenido o porque las abandonaron, pero no hay propietario. Y el hecho que las ocupemos con el ánimo de quedárnoslas es lo que hace que exista la propiedad. Jovenazos, yo les voy a pedir de un favor. Para la siguiente clase, lean, por favor, en su código, lo que es la posesión y la usucapión. Las dos juntas porque las dos van muy relacionadas. Y a mí sí me interesa bastante que lo hayan leído porque es un tema un poquito enredado. Entonces, si ya lo leyeron, les va a parecer un poco más fácil el hecho de la clase cuando la veamos y la forma en que se crea a la propiedad a través de la posesión y la usucapión. Ahora, si no lo leyeron, les va a costar un poco más o bastante más, por lo cual yo les sugiero de que hagamos la lectura previa a que recibamos la siguiente clase. Bueno, ¿tienen dudas, compañeros? O si no, vamos a hacer el cierre de la clase en este momento. No, Lick. Lick, solo una consulta. Sí, dígame, Iván. Con respecto a las proyecciones de los contenidos que usted hace, ¿ese mismo material usted nos lo está compartiendo en Classroom o solo es material didáctico? No. Vuelvo a repetir. En el Classroom, para los que se han metido a ver, en el módulo 3, donde está publicado, ahí está el Código Civil, está el resumen que les puse hoy, está también lo del libro, lo que les toca leer del libro, y están las clases que vamos dando. La del día de hoy,
la subo el mismo día de hoy para que les quede ahí y la puedan ver quienes no, si de repente tuvieron problemas de audio o alguna cuestión, o si no, pues para que la puedan repasar los que gusten hacerlo. Pero ahí aparece todo, compañero. Ah, muy bien. Gracias, Lick. Bueno, compañeros. Sí, una consulta. Sí. Dice que no escuché bien por la señal de mi internet. Creo que usted mencionó 3 elementos en donde mencionaba la ocupación del bien mediante la posición o algo así. No, Bueno. no sé a qué se refería eso, disculpe. Decíamos que en cuanto a la doctrina, el libro que estamos leyendo del licenciado Flores Juárez, él mencionaba que la doctrina reconoce que tenía que tener 3 elementos la ocupación para que pueda generar la propiedad. El primero de ellos era que el bien no le, la posesión del bien, o sea, entrar a poseer el bien. Eso es ocuparlo, agarrar el bien, tomar el bien. En segundo lugar, que el bien no le pertenezca a nadie. Y el tercero de los elementos es el ánimo de apropiarse de ese bien. Esos son los 3 elementos que conocía el licenciado, ¿sí? Como les digo, en su libro lo pueden ver bien. Eso está en la página 81, Lick, ahí para apoyar ahí al compañero. La página 81 del libro están los 3 elementos. Ah, bueno, sí. Ahora en el digital que subimos nosotros, no sé, ahí no tiene muchas páginas porque viene dividido por cada tema, ¿sí? Entonces, yo les ruego, revísenlo. Está en la parte inicial de los modos de adquirir la propiedad, en donde habla de la propiedad por ocupación. Ahí está bien delimitado, los temas bien divididos para que ustedes no se vayan a perder. Y por cualquier cuestión, pues pueden repetir nuevamente la clase. Jovenazos, entonces...